Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a otra de sus cápsulas de la materia de física, hoy para hablar de los tipos de energía mecánica y la ley de conservación de la energía mecánica. Empecemos. La energía mecánica es la suma o está compuesta por las energías cinética K y energía potencial U que tiene un sistema, de tal forma que una ecuación que nos tiene que ir quedando clara desde un inicio es la que vamos a poner a continuación. Energía mecánica es igual a K, energía cinética, más energía potencial. Y algo importante, las unidades de cualquiera de estas componentes y de la energía mecánica es el Joule, una letra J mayúscula. ¿Ok? Entonces, la energía se expresa en joules y la energía mecánica es la sumatoria de las energías cinéticas y la energía potencial que tiene un sistema. La energía cinética está asociada al movimiento. Quiero que vean acá, además de la definición, quiero que vean la fórmula. Esta fórmula es importante porque tenemos que conocer cómo calcular la energía cinética. La energía cinética es igual a la masa del sistema por su velocidad al cuadrado entre 2. En cambio, la energía potencial de un sistema tiene que ver o está relacionado con la posición dentro de un sistema de referencia y una posición que vamos a denominar altura. ¿Por qué dentro de un sistema de referencia? Porque no es lo mismo hablar de el cuerpo en el punto cero del sistema de referencia, que ahí no tendría altura, mientras que el cuerpo alejado de ese sistema de referencia pues sí tendría altura, y entonces sería una posición relativa al sistema, al punto cero del sistema de referencia. Es decir, veamos un ejemplo. Este celular, ¿no? Si yo lo tengo en la mano, pues ¿cuándo podremos decir que tiene altura? Tiene una altura si pongo el sistema de referencia en el piso, en el suelo. Ahí sí tiene una altura, tiene una posición relativa respecto a mi punto cero del sistema de referencia. Pero si yo pongo mi sistema de referencia, mi punto cero de altura, a nivel de mi mano, pues este celular ya no tiene ninguna, no va a tener ninguna altura. Y la ecuación de la energía potencial es masa por gravedad por altura. La masa del sistema por la gravedad, que generalmente es de 9.8, o en algunas condiciones te pueden decir que lo tomes como 10 para un cálculo bonito, fácil, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la gravedad es una aceleración y pues la altura que se va a dar en metros. Algo importante para que tanto la energía cinética como la potencial, como finalmente la mecánica, se den joule, la masa tiene que estar en kilogramos, la velocidad en metros por segundo, la gravedad en metros por segundo al cuadrado y la altura en metros. Finalmente, si nos damos cuenta, no importa lo que hagamos, por cualquiera de los dos siempre nos va a quedar lo siguiente: kilogramos de masa, ¿no? La unidad de la masa, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esas son las unidades internacionales de lo que le decimos joule, que lo vamos a tener no importa si utilizamos la velocidad o si ocupamos la gravedad y la altura, porque aquí la velocidad está elevada al cuadrado. Por eso me hace que se obtenga el metro cuadrado segundo cuadrado. Entonces, para resumir y concretar, ¿cuándo va a haber energía cinética? Ahí está señalada la palabra en rojo, y en la parte de abajo, inmediatamente ahora cuando se quite la barra, va a aparecer. Va a haber energía cinética si existe velocidad. Si un cuerpo está en reposo, pues por supuesto que no va a tener velocidad, por tanto no va a tener movimiento, no va a tener energía cinética. Cinética significa realmente movimiento. Mientras que si hay altura, si hay una posición relativa respecto a ese punto cero del sistema de referencia, pues va a haber energía potencial. Tienen que ver, es decir, y algo interesante, ¿tiene que haber las dos siempre? No necesariamente. Eso es algo interesante. La energía mecánica, volvemos a poner aquí a recordar su ecuación. La ecuación de la energía mecánica es justamente energía cinética K más energía potencial U. Sí, energía potencial gravitatoria U, aunque hay otros tipos de energía potencial, pero no siempre tienen que estar las dos. Es decir, la energía mecánica puede contener a ambos componentes o solo puede contener a uno de ellos. Solo puede ser exclusivamente cinética, puede ser exclusivamente potencial o puede ser
incluso la suma de ambas componentes. Entonces, teniendo en cuenta este factor o esta definición de energía, entonces estamos listos y listas para hablar de la ley de conservación de la energía mecánica. La ley de conservación de la energía mecánica dice que la energía mecánica se conserva si despreciamos las fuerzas no conservativas, como es la fricción con el aire o el rozamiento con el suelo, o la fricción con el suelo. Entonces ese es un aspecto importante. Si el ejercicio no lo da, lo vamos a considerar así. Vamos a despreciar la fricción, el rozamiento que existe con el aire o con el suelo. Y miren que no es nada despreciable, si no piensen en cuando han visto las pelis, las naves espaciales regresando a la Tierra o los meteoritos entrando a la Tierra, como toda la punta, uno de los extremos del meteorito de la nave, pues se envuelve en candela, ¿no? Se envuelve en fuego por las elevadas fuerzas de rozamiento a esas elevadas velocidades. Entonces, si despreciamos eso, entonces podemos decir que la energía mecánica se conserva. Vamos entonces al ejercicio tipo. ¿Qué dice el ejercicio tipo? Se lanza desde el suelo, verticalmente hacia arriba, un objeto de masa de 10 kilogramos con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, despreciando la fricción con el aire, y eso va a ser importante, y si no nos lo dan siempre lo vamos a considerar. ¿Qué altura máxima alcanza el objeto? Siempre les he estado manejando la estrategia general de trabajo. Empecemos siempre con el paso número 1, esquematicemos y pongamos allí los datos explícitos y los datos implícitos que nos da el problema. ¿Cuáles son los datos explícitos? Bueno, ahí están puestos en negro. Tenemos aquí una pelotita, un cuerpo, yo le puse una pelotita para hacerlo más genérico, que es lanzada hacia arriba. Esa pelotita tiene una masa de 10 kilogramos y tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y algo importante acá es esto de aquí. Dejen que se quite el letrero. No sé si se dieron cuenta cómo abajo aparece unas líneas discontinuas y dice H igual a 0 metros. Mírenlo aquí. Aquí abajo está tapado por el cartel. Esperemos que se quite e inmediatamente seguimos. H es igual a 0 metros. Ese es mi sistema de referencia para este tipo de ejercicios. Ahí vamos a poner el punto 0 del sistema de referencia. De tal forma que la pelotita en ese punto particular pues no va a tener altura. Porque estamos considerando que en el lugar de lanzamiento, ahí tenemos una altura de 0. Ese va a ser nuestro punto 0 del sistema de referencia. Por tanto, ahí no hay una posición relativa respecto a ese punto. Está sobre el punto y me daría una altura de 0 metros. Y miren acá arriba cómo ponemos la pelotita después de ocurrido un determinado tiempo, cómo llega hasta una altura determinada. Esa altura, por esta raya negra acá, pues es mi altura máxima. Pero algo interesante, la altura máxima trae asociado, es decir, siempre que hablemos de altura máxima, no sé si recordarán cuándo se alcanza la altura máxima en un lanzamiento. Y si no, háganlo. Avienten algo que no se vaya a romper y que no vaya a romper nada más hacia arriba. Y justamente vean cuándo va a empezar a caer de nueva cuenta. Va a empezar a caer cuando su velocidad sea 0. Esta velocidad inicial es decir, el movimiento va opuesto a la aceleración. Y eso es algo interesante. La aceleración empieza a restarle velocidad en cada segundo, en cada instante de tiempo. De tal forma que en el primer segundo consume 9.8 metros por segundo. Y de los 20 metros por segundo inicial nos van a quedar 10.2 metros por segundo. Y en el segundo vas a consumir 9.2 más hasta llegar a 0. Eso es para decir, así podemos obtener de cierta forma el tiempo, pero no me interesa el tiempo. Lo que quiero es que vean cómo el movimiento opuesto a la gravedad, a la aceleración gravitatoria, realmente va perdiendo la velocidad inicial con la que es lanzado. Y esto me va a hacer que en algún punto la velocidad final de ese objeto sea 0, en algún instante de tiempo. Y justamente cuando la velocidad final es 0, el cuerpo va a empezar a caer. Y eso es algo interesante que siempre viene asociado a la altura máxima. La altura es máxima cuando la velocidad final del objeto es 0. En un instante posterior, inmediatamente después, va a empezar a caer. Y algo que no nos tienen que dar, siempre se los he manejado, pues es el valor de la aceleración gravitatoria de 9.8 metros por segundo al cuadrado.
Y aquí tenemos la incógnita en verde, la altura máxima. No es cualquier altura, es la altura máxima, porque la altura máxima me está dando este dato. Perfecto. Vamos entonces a proseguir. Paso número 2. Después de esquematizar y poner los datos implícitos, explícitos y las incógnitas del problema, vamos a, en este tipo de ejercicios, hacer algo muy particular. Aquí tenemos dos grandes estados y son importantes que los identifiquemos. Un estado inicial, acá debajo, justamente como está señalado aquí, un estado inicial aquí debajo, que es en el instante del lanzamiento, y otro estado que es cuando alcanza la altura máxima, que vamos a considerar como un estado final. Pero eso es importante, que independientemente si le decimos estado o posición inicial, o estado inicial, o punto inicial, y estado final, posición final o punto final, los identifiquemos, porque en el segundo paso lo que vamos a hacer es sacar las energías mecánicas en cada uno de estos estados o puntos, de tal forma que siempre miren cómo parto de poner la ecuación completa de la energía mecánica para cada uno de los puntos, pero les decía, no siempre vamos a tener los dos tipos de energía mecánica en cada uno de ellos. Por ejemplo, veamos en el estado inicial. En el estado inicial dijimos que la altura era de 0 metros. Si la altura es de 0 metros, pues no vamos a tener qué tipo de energía mecánica, la que esté asociada a la altura. En este caso, la potencial gravitatoria. En este caso, la potencial gravitatoria es 0 porque la altura en ese punto es de 0 metros. Y toda la energía mecánica en ese punto, la energía mecánica inicial, recuerden que el subíndice sub 0 significa inicial, va a ser justamente energía cinética, porque tenemos velocidad. Y miren además lo que hago, es decir, pongo la fórmula para calcular la energía cinética, la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ya que estoy sustituyendo la velocidad porque esa es la velocidad en ese punto, para no confundirnos con la otra velocidad, que es cuando se alcanza la altura máxima, entre 2. Vayamos al estado final. Otra vez energía mecánica es igual a cinética más potencial. Obviamente va a haber una altura porque miren dónde queda el sistema de referencia. Queda en el punto de lanzamiento. Es punto 0 del sistema de referencia, perdón. Por lo tanto, vamos a tener una determinada altura al lanzar la pelota. Y además es lo que nos están pidiendo. Entonces, altura sí vamos a tener. Pero ¿qué es lo que no tenemos ahora en este caso? Velocidad. Si no tenemos velocidad, la energía cinética es 0 porque la velocidad en ese punto pues es de 0 metros por segundo. Y entonces en el punto final toda la energía mecánica pues es simplemente energía potencial. Y miren cómo ya la estoy también poniendo la fórmula para calcularla, pero le añado algo más particular: masa por gravedad por la altura máxima, porque la altura en ese punto es la altura máxima, y la pongo en verde porque para que vean justamente cómo sigo manteniendo el color de la incógnita. Aquí habíamos puesto la incógnita en verde, aquí la vuelvo a mantener. Y ya estamos entonces en condiciones de pasar, ya una vez que descompusimos las energías mecánicas en cada uno de los puntos y además sabemos su fórmula, estamos en condiciones entonces de pasar al paso número 3, que es el planteamiento matemáticamente hablando de la ley de conservación de la energía mecánica. Y miren qué expresión más bonita vamos a tener. Triangulito EM, si la variación de la energía mecánica es igual a 0. No existe variación de la energía mecánica. Si algo no varía, algo se va a conservar. ¿Cómo se traduce eso? Ese planteamiento. Bueno, que la energía mecánica en dos puntos, en dos estados, va a ser la misma. De tal forma que la energía mecánica de mi estado inicial va a ser igual a mi energía mecánica del estado final. Y miren cómo sigo manteniendo la coloración con la que estuvimos trabajando acá, el paso previo, para que sea mucho más entendible para ustedes. Y ese es el planteamiento matemático de la ley de conservación de la energía mecánica. Y sería nuestro paso número 3. Paso número 4. Pues lo que hago es igualar la energía mecánica inicial ya descompuesta a la energía mecánica final también descompuesta, que fue lo último que hicimos en el paso número 2. Descomponerlas. De tal forma que miren en una única coloración que dejo, el único parámetro, la única variable que dejo en color diferente a negro, justamente es la incógnita, porque esa es la que vamos a tener que despejar.
Y aquí, además de sustituir igualar, perdón, de sustituir las fórmulas para los tipos de energía en cada punto, voy a hacer un despeje. Acuérdense que despejar es pasar. Despejar significa dejar solo en uno de los dos miembros de la ecuación la incógnita, de tal forma que le está estorbando esta masa por gravedad. Si aquí está multiplicando, la paso dividiendo el otro miembro. Y algo interesante, miren cómo no he sustituido ningún valor. ¿Por qué? Porque a veces cuando sustituimos valores nos tendemos a confundir en los despejes. Y miren algo interesante, masas multiplicando a ambos lados del signo igual o con la misma operación se van a cancelar de tal forma que no voy a tener que sustituir el valor de 10 kilogramos en mi fórmula, porque se me están cancelando automáticamente. Y entonces esta gravedad que estaba de este lado multiplicando, pues pasa al otro lado dividiendo. No pasa nada si antes de despejar no cancelamos. Finalmente, si aquí hubiera una masa y aquí hubiera quedado el despeje de la otra, masa entre masa, se hubieran cancelado sin necesidad de sustituir ningún valor, ningún parámetro, perdón, ningún valor. Y eso traería a lo mejor algún problema a la hora de, o podría traer más errores a la hora de sustituir y calcular. De tal forma que miren qué fórmula más bonita nos queda. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado, que sí la tenemos, ¿verdad? Porque es de 20 metros por segundo, hacemos un checklist, sí la tenemos, y el valor de la gravedad también la conocemos. De tal forma que estamos listos para el paso final, sustituir y calcular. Miren, 20 metros por segundo al cuadrado entre 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Finalmente eso me queda 400 metros cuadrados segundos cuadrados entre 19.6 metros sobre segundo. Y vamos, ¿por qué pongo siempre las unidades? Me gusta trabajar para ver que se me está cancelando. El segundo cuadrado se está cancelando con el segundo cuadrado, y este metro de abajo se cancela con uno de los metros, de tal forma que el resultado final me da en metros, y metros es una medida en la que se da, es una unidad de medida en la que se expresa la altura, ya que la altura es una distancia vertical y las distancias, unidades de longitud, se dan en metros. De tal forma que 400 entre 19.6, miren el valor tan hermoso que nos queda, 20.4 metros. Y esa es la altura de la altura máxima que alcanza el objeto. Otra forma de preguntarte esto hubiera sido que te pedí, o otra forma, otra variante que te pueden decir es: determina la energía final del cuerpo, o la energía en el estado final, o la energía cuando alcanza la altura máxima. No, aquí es mucho más sencillo, porque si nos vamos a la fórmula, igualmente hay que hacer los pasos previos, pero solamente no hay que hacer un despeje tan específico como aquí. Solamente nos vamos a quedar en hasta este nivel. Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Vemos que la energía mecánica final es totalmente energía potencial, que además en esa otra variante no te lo pedirían, porque te están diciendo calcula la energía mecánica en el punto final, a no ser que te digan calcular la energía potencial final. Pero entonces no habría necesidad de hacer esto. Solamente aquí se sigue manteniendo energía mecánica final o energía potencial, y se procede de la misma manera porque todos los parámetros iniciales o todos los valores iniciales ya los tenemos. Tenemos la masa, y ahí sí la podríamos ocupar, tenemos la velocidad inicial, y pues bueno, 2 es una constante. De tal forma que otra variante podría ser esa. Hasta aquí, chicos y chicas, espero que les haya sido de utilidad la resolución de este ejercicio tipo. Nos vemos en la próxima cápsula.